Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Alba, mándame la solicitud para unirte, porfa. Buenas noches a todas las personas que se están uniendo. Y qué rico que estén por aquí. Ya se nos va a unir Alba para que empecemos. Okay. Ahora sí. Muy bien, ahora sí. Hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Ay, qué rico estar en este espacio. A ver, yo acomodo un poquito esta cámara. Ahora sí, ahora sí. Qué ¿Cómo rico. estás? Buenas Muy bien. noches. Bienvenidos a todos. Bienvenida también a este espacio. Les cuento un poquito, Cafecito con Juanita, que era Cafecito con la Doc. Son unos espacios donde compartimos información súper importante, súper enriquecedora para todas las personas pues, que se nos unen durante el live. Y llevaba más o menos un año y medio donde lo había dejado, pero varias personas me solicitaron otra vez que lo volviera a reactivar y bueno, empecé contigo otra vez, Ay, entonces qué no, me rico. siento muy honrada, me siento muy honrada de ser yo la primera en retomar esto. Bueno, esperemos que tú lo dejas grabado también. Sí, Bueno, que las personas que no se puedan conectar en este horario, pues también se van a nutrir cuando lo vean. así será. Bueno, y bueno, preséntate tú. Bueno, me voy a presentar. Entonces, mi nombre es Alba Ochoa. Yo soy terapeuta, consteladora familiar y ontológica y llevo más de 10 años acompañando personas a nivel individual y grupal en estos procesos de sanación, de expansión de conciencia, de evolución, pues que a eso vinimos a este plano físico. Entonces, esa es mi misión en esta vida, acompañar a otros y claramente haciendo mi proceso personal que es vital, que es ético, que es importante para poder acompañar a otros seres. Muchas gracias, Alba, por haber aceptado mi invitación. Nosotros tenemos una historia muy bonita y más adelante se las vamos a contar, pero nosotras dos nos conocimos gracias a nuestros dos hijos. Así es. Y, y fue como si hubiera sido un clic supremamente especial. Y bueno, tenemos muchas cosas por crear juntas y más adelante pues les vamos a contar algo pues como muy especial con respecto a eso. Y entrando en materia ya, vamos a hablar de constelaciones familiares. Pero antes de meternos allá, em, yo quiero hablar un poquito acerca de cuando hay ciertos tipos de enfermedades, eh, no lo digamos ciertos tipos, las enfermedades como tal Ujú, se manifiestan en nuestro cuerpo físico, ¿cierto? ujú. Las enfermedades o los diagnósticos que nos realizan están muy asociados con el tema emocional, con los traumas que hemos tenido y con algo muy importante que Alba nos va a abrir un poquito el panorama con eso, que a veces puede estar muy asociado a las lealtades. Ujú. Abrirnos un poquito más el camino por ahí. Bueno, empecemos comprendiendo que las enfermedades se manifiestan en nuestro cuerpo físico, pero que es finalmente algo que no se ha resuelto a nivel espiritual, emocional y energético. Entonces, lo último a manifestarse es esta materia, ¿sí? Que ya es una señal muy fuerte que te dice, hey, hay algo que tú no has visto, hay algo que tú no has revisado allá en tu interior, hay algo que tú no has observado.
Entonces, las constelaciones familiares lo que nos permiten ver, bueno, primero, no sé si todas las personas están como familiarizadas con lo que son las constelaciones familiares, entonces voy a empezar primero como contando qué es, Ok. que además está muy, ya muchas personas conocen, pero a veces no saben exactamente cómo funcionan. Las constelaciones familiares son una herramienta de conciencia que nos permite entrar, eh, valga la redundancia, en nuestro inconsciente para traer información de lo que está en desorden, de lo que no se ha resuelto. Esto no es nada místico, esto es ciencia. Las constelaciones familiares están, ¿cómo se dice, Juanita? Hola. Dame la palabra. Hola. Científicamente comprobadas. Científicamente Están comprobado. científicamente comprobadas. Entonces, es una herramienta que así como otras líneas de terapia te pueden llevar a ver cosas que están allá ocultas, pues las constelaciones familiares son una forma más rápida de ver ciertas cosas puntuales, ¿cierto? En términos de las enfermedades, nos permite ver esto que se repite en el sistema familiar, es decir, estamos acostumbrados a decir que todas las enfermedades son genéticas, ¿sí? Pero nos limitamos a eso, como así es genético, y entonces si mi mamá tuvo cáncer, mi abuela tuvo cáncer, y yo tendré cáncer. Y realmente no es así que funciona desde el inconsciente, o sea, no todos vamos a padecer lo mismo, pero que sí sucede que muchas veces sí tenemos unas lealtades, lealtades invisibles les llamamos en las constelaciones familiares, o en otras palabras también los llamamos como el amor ciego, ¿sí? ¿Esto Ujú. qué quiere decir en otras palabras? Y esto es obviamente inconsciente, ¿sí? Pero hay tanta lealtad allí y tanta repetición que alguien dice, a ver, vamos a traerlo aquí también porque yo como ustedes voy a padecer lo mismo. Esto es mucho Ujú. más profundo, pero así vienen las lealtades invisibles con el sistema familiar. Cuando enfermamos también dentro de las constelaciones, ¿qué nos permite ver? Esto que hay que resolverlo, hay algo que hay que resolver en el sistema familiar y alguien de la familia cuando empieza a cuestionarse es el que dice, no, a ver, esto vamos a mirarlo más a profundidad porque esto no necesita ser contada la misma historia. Esa es una manera como de decir, a ver, no es tanto la genética así, es que estamos repitiendo por ser leales, pero no necesitamos seguir contando la misma historia, ¿sí? Ujú. Y esto también nos permite, porque es una invitación, es como que los ancestros que han padecido esto nos dicen, hey, mírame, mírame. Y cuando miramos, empezamos a resolver estos temas de salud y bueno, y otros temas. Hoy nos estamos Claro que sí. enfocando en el tema de la salud, pero Sí, esto sirve para todo, para las para muchas relaciones de cosas. pareja, para la relación con lo financiero, para todas las áreas de la vida. Yo te hago una pregunta. Yo lo manejo mucho, pues yo no hago constelaciones porque pues no las sé hacer, pero me parece pues una herramienta maravillosa. Pero yo desde la terapia que yo realizo, yo les explico a las personas que cuando yo logro hacer consciente una situación, ¿sí? Cuando yo ya la tengo aquí en el consciente y es, por ejemplo, cuando yo repito ciclos en la vida y cuando de algún momento durante la terapia hacemos consciente de eso, que se nos conecta con ese ciclo, ahí lo puedo trabajar, ¿cierto? Porque lo tengo al frente y lo puedo ver. Porque lo que tú decías ahorita me parece súper importante. O sea, muchas veces eso está invisible y no lo ves, ¿sí? Y muchas veces se pregunta uno, ¿pero por qué? ¿Pero por qué otra vez? ¿Pero por qué pasa esto? ¿Pero por qué otra vez así? Y está ahí. O sea, está ahí en la parte inconsciente y traerlo a lo consciente. O sea, que las constelaciones familiares también tienen un sentido parecido de traer al consciente para poderlo trabajar. Total, ¿Correcto? es que eso es lo que hacen las constelaciones, traer lo inconsciente a la conciencia. ¿Por qué? Porque yo no puedo transformar lo que yo no veo. Eso es imposible. Ok, perfecto. Entonces, por eso es científicamente comprobado y desde
La psicoterapia, Ujú, pues está comprobado y verificado también que somos muy movidos por el inconsciente. Y el inconsciente no es solamente mi inconsciente, sino el inconsciente colectivo y sobre todo el inconsciente familiar. Entonces, ¿dónde están esas lealtades? En el inconsciente familiar, donde no hemos mirado a ver de dónde viene esto, quién más padecía esto, porque no sabemos toda la historia. Mira, inclusive dentro de las constelaciones hay una herramienta preciosa que es hacer el árbol genealógico, pero ujú, muchas personas hacen el árbol como algo muy superficial, como simplemente poner la foto, lo que es muy bonito también, o sea, se vale ujú, perfectamente y qué lindo poder hacer eso de tener todas las fotos y las fechas y no sé qué, pero ese árbol así no es lo que nos va a permitir la sanación y el orden. El árbol que nos permite la sanación y el orden es cuando tú vas desde lo profundo de tus entrañas, desde tu inmenso amor y desde esas ganas enormes de poder contar una historia diferente, ir a ver la historia de tus ancestros, ujú. toda la historia, cuáles fueron sus dolores, cuáles fueron sus enfermedades, cuáles fueron sus frustraciones, cuál fue la, por ejemplo, mira, uno de mis temas más profundos y más fuertes es el tema financiero. Y yo, cuando empiezo a descubrir toda esta historia, a descubrir, a conectar con la historia de mis ancestros, me doy cuenta que mis abuelos, por ejemplo, fueron desterrados. Y eso Mm, mueve mucho, mucho, mucho en el sistema familiar. Entonces, ujú, asimismo con las enfermedades, ¿cierto? ujú, Eh, por eso hay que ir a ese inconsciente y traer esa información. Desde ahí ya aquí se hace, o la propia constelación, a veces no hay necesidad, sino que se hacen unos movimientos sistémicos, que es ujú. diferente a la constelación, pero que tienen un efecto muy semejante a lo que hace la constelación. Ok, Pero traer eso a la conciencia y ordenarlo conscientemente, energéticamente, ya hay algo. ok, ok. Y yo quería agregar algo, ahorita que estabas hablando del inconsciente, o sea, científicamente está comprobado que nosotros solamente utilizamos el 5% del consciente, el Ajá. resto es inconsciente. Ujú. Entonces, estar todo el día en automático, estar toda la vida en automático, o sea, llega un momento donde uno despierta y cuando uno se conecta con este tipo de herramientas, como las constelaciones familiares, ayuda al proceso de sanación, Total. porque te va a ayudar no solamente a conectarte contigo, sino a volver a tu esencia. Lo que decía Alba es cierto, son herramientas que no son difíciles. Lo que pasa es que enfrentarse a ese miedo, a ese familiar, a ese ancestro que probablemente le tenías alguna lealtad o tenía de pronto alguna sensación de miedo, no es, o sea, no es tan, daría como susto, ¿no? Y de pronto es, digamos que no es un proceso delicioso, que uno diga, ay, no voy para terapia deliciosa. A veces es dura y a veces saca cosas no tan agradables, pero eso es lo que tú necesitas, como dice Alba, ver para poder transformar, ¿cierto? Claro. Es, Y siempre, yo siempre que a todos mis consultantes les digo, miren, no piensen, desde el primer día, les digo, no piensen que esto va a ser fácil, pero ujú, cuando ustedes ya dan los pasos, sí, inclusive nos llegamos a preguntar por qué no lo hice antes, pero no se hace ni antes ni después, porque el tiempo del alma es el tiempo perfecto. Entonces no es el tiempo de nosotros, el tiempo de Cronos, el tiempo de ya, y entonces le pongo la hora, la fe, le pongo todo el mes, el día y la hora. No, el tiempo del alma es diferente. Entonces, cuando tú entras en un proceso terapéutico es porque ya hay una inquietud muy grande de decir, no, yo quiero resolver esto, pero no podemos pensar que va a ser una cosa fácil, ¿sí? Porque nos vamos a deparar con un montón de situaciones que algunas pueden ser muy dolorosas, algunas pueden generar muchas emociones, rabia, decepción, impotencia, pero justamente es así la sanación, o sea, en las propias enfermedades, vamos a poner un ejemplo, Juanita, como cuando yo tengo, bueno, me quebré un brazo y para yo recuperarme de este bracito que se me quebró, ¿cierto? sí, ¿Qué necesito hacer? Entonces, primero está el yeso, incómodo, incómodo, terrible, ¿cierto? Me pica, me incomoda, me quiero quitar el yeso, ¿cierto? Bueno, así es el proceso.
Luego viene ya la recuperación con la fisioterapia. Duele como un berraco, ¿sí? Empiece otra vez a estirar el bracito, haga los movimientos no sé Ujú. qué, duele así. Pero cuando ya tú lo sanas, ¿qué pasa? Ya Vuelve a la normalidad. se vuelve hasta más fuerte, Sí. ¿cierto? Eso es lo que pasa en un proceso terapéutico y en un proceso o sea, la constelación es una herramienta adicional a un proceso terapéutico, que eso a mí me parece importante que dejemos claro. ¿Por qué? Porque a veces las personas piensan que con la constelación entonces ya se me quitó la enfermedad, ya se resolvió el tema, o sea, no, esto no es magia, no, esto no es magia. Las constelaciones son una herramienta adicional. No quiere decir que tú vas a salir, ya se sanó, pues ya no, no. Inclusive, Juanita, hacer constelaciones no quiere decir que a ti se te va a quitar la enfermedad. Quiere decir que tú te vas a ordenar y que hay probabilidades muy grandes de que la enfermedad, por ejemplo, pare. Sí, que Ujú. se De acuerdo. ahí. Muchas personas pues se han tenido, pero no todos tienen la misma experiencia, Total, ¿listo? Porque son total. caminos distintos y me parece importante que eso quede claro porque a veces las personas van como si esto fuera la, Sí. la, la cosa mágica. Sí, yo les hablo mucho a mis personas, a las personas que también están conmigo en terapia y las personas que pasan por mi consulta. Yo les digo, esto no es una pastilla, esto no es una fórmula mágica. Estos son muchas herramientas que se te entregan para que tú puedas empezar a hacer ese camino y ese proceso de sanación, ¿cierto? Y la sanación, lo que decías tú al principio es supremamente importante y es que la última manifestación que nosotros tenemos es el cuerpo. Entonces, ya ha pasado varios cuerpos antes de que se manifieste en el físico. Entonces, si yo empiezo de ahí para atrás es como si me estuviera devolviendo. Entonces, primero tengo que trabajar, listo, cuerpo físico, vamos a trabajarlo con muchas cosas, con alimentación, con ejercicio, con ambiente, con muchas cosas. Después vamos por el emocional, que ahí entra perfecto las constelaciones familiares. Después el espiritual, ¡pum! También entran las constelaciones familiares y otras herramientas, sino que solamente estamos hablando de constelaciones familiares el día de hoy. Entonces, esa parte de entender que yo no me voy a sanar porque es que voy a hacer la constelación, entonces encontré eso y pin, ya al otro día estoy súper bien. No, es un proceso que se hace donde yo como paciente, yo como consultante, soy el que tomo la decisión de hacer los ejercicios, de conectarme conmigo, de empezar a hacerme las preguntas y cuando me lleguen esos, yo llamo flashbacks que le llegan a uno después de que uno empieza como a abrir esas puertecitas del inconsciente, uno empieza a conectar. Ujú, Y lo que tú me enseñaste también, que si tú vas a constelaciones familiares, vas a tener un montón de información, pero necesitas organizarla, ujú, ¿sí? ujú. Porque hay gente que va y se queda con todo ese montón de información y entonces ahora qué hago. ¿Qué hago con todo esto? Exactamente. Por eso es Entonces, tan importante el proceso terapéutico, o sea, en paralelo. exactamente, el acompañamiento Ujú, para poder saber dónde meto toda esa información y cómo la voy a trabajar, ¿cierto? así Porque es. es supremamente importante para hacerlo pues como de ahí para adelante. Bueno, y para yo poder hacer constelaciones familiares, por ejemplo, si quiero hacer eh, trabajar, por ejemplo, con mis primeros, pues como, no sé, yo no sé si eso se llama así, pero como mi primera línea, por ejemplo, con papá y mamá, y si ellos ya no están vivos, se puede trabajar. Claro, es que como las constelaciones familiares son una herramienta muy espiritual, es más, es que casi todas las herramientas son muy espirituales porque en esencia lo que vamos a profundizar es eso. ¿Qué vinimos a hacer a este plano físico? A sanar, a evolucionar en qué? En el espíritu. Entonces, eso es lo que permite. Entonces, si yo necesito resolver algo, algún tema, por ejemplo, que también tiene que ver con, me explico, mira, a veces una persona, ¿sí? Hereda, ¿sí? Ujú, O la lealtad, enfermedad, ujú, lealtad, pero no heredé. ¿Listo? sí, Y nos vamos dando cuenta que no, eso no es una herencia, es que tú en tu espíritu elegiste traer esto por X motivo. Entonces,
y eso le pertenece a mi bisabuela, o a mi mamá o a mi papá, X. Me doy cuenta que eso le pertenece. Entonces, ¿cómo hago yo para devolverle eso gentil y amorosamente a mi bisabuela si ya no está? Ni siquiera la conocí, ni siquiera la conocí, Jesús. No, yo lo puedo hacer en el espíritu. Eso es energético. Ok, Entonces se sí, puede perfectamente trabajar con personas que ya han trascendido y hacer los movimientos sistémicos correspondientes de manera muy amorosa y respetuosa. correcto. Y entonces también, si las personas de pronto no tienen comunicación con sus papás, también se puede hacer, porque no, o sea, uno no necesita a las personas para poder hacer el proceso. Se puede hacer, o sea, solamente es tener la intención de que tú quieres trabajar eso en ti Total. y ya el proceso puede, pues, puede caminar sin ningún Esa problema. es una ¿Correcto? inquietud que pasa, que aparece muchísimo. Por ejemplo, en el taller, la masterclass que dicté el sábado presencial acá en Medellín. Ay, fue tan hermoso. Y claramente esa pregunta vino. Sí, Ujú, porque las personas creen el tema, pues que la base son papá y mamá, la base de todo, Juanita, de todo son papá y mamá. Pero a veces es casi imposible tener una relación eh, cercana con ellos, ¿cierto? ujú, Entonces, en ese orden de ideas, cuando hablamos de, no, es que si tú no te ordenas con papá y mamá, es que si tú no sanas con papá, que es uno de los motivos por los cuales aparecen las enfermedades también. Sí, el tema yo tengo por aquí anotadito y es problemas con papá y con mamá puede ser un detonante de enfermedades. ¿Listo? total, total. Entonces, sí, está bien. Hay padres con los que no podemos tener esa relación porque hay un Ujú, conflicto muy grande, porque son padres que por sus creencias, por todo, pues no es fácil la comunicación, pero honrar a papá y a mamá y darles un lugar no es un movimiento externo, es un movimiento interno, es decir, lo hago yo. No, correcto. no necesito hablar con ellos, no necesito tenerlos cerca, no. Yo no necesito estar encima de mi papá y de mi mamá y estar ahí pendiente y en esa cosa de entonces si no les hablo, entonces no los estoy honrando, cero. Eso no tiene nada que ver con honrar a papá y a mamá. Lejos está de eso, pero eso fue lo aprendido. Ok. Eso fue lo que Sí, aprendimos todos. porque cuando yo de pronto les aconsejo a mis pacientes que hagan constelaciones familiares, es muy relacionado porque durante la consulta yo les pregunto mucho qué pasó en su vida entre los 0 y los 10 años, entre los 10 y los 20, como cada década, ¿no? Y pues obviamente hay personas que dicen, yo no me acuerdo de nada. Es como si Ujú, hubiera borrado cassette. Otras personas, pues a veces dicen, sí, fueron, o sea, tuve un abuso físico porque mi papá nos pegaba o porque mi mamá era pues agresiva con nosotros. Entonces, ahí se van viendo ciertos patrones que uno va uniendo con la parte emocional, pero obviamente para mí a veces es muy, es muy interesante tener este tipo de herramientas adicionales porque me ayuda a que el proceso siga avanzando, ujú. ¿sí? Porque emocionalmente a veces nos quedamos atrancados, ¿sí? Y lo otro es que para mí es claro que como yo les digo a ellos, a todos y a ustedes que nos están viendo también, cuando yo quiero, o sea, el ejercicio es súper importante para el cuerpo, ¿cierto? Y yo debo hacer ejercicio, pero puede que, por ejemplo, para Alba sea ideal el gimnasio. Yo no soy de gimnasio, a mí no me gusta el gimnasio, pero a mí me gusta el yoga y yo hago pesas, pero no me gusta ir al gimnasio. Hay otra persona que le gusta hacer tai chi y se conecta con eso. Entonces, este tipo de herramientas también pienso que tienen algo importante y es con lo que yo me puedo conectar. Hay gente que se conecta súper bien con la bioreprogramación, Mm. otros que se conectan súper bien con la hipnosis, pero en mi experiencia hay personas que no se conectan bien con la hipnosis, pero hay otras herramientas que se pueden tomar y esta es una de ellas porque aquí todo el tiempo tú estás consciente, Mm. todo el tiempo estás consciente o sea, del trabajo que tienes que hacer, ¿cierto? Sí, pero es una herramienta muy, muy potente. O sea, es una forma de Mm. entrar al inconsciente, pero así de rápido.
total, Entonces es muy, 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 para mí, mira, Juanita, yo he hecho en mi camino personal, he pasado por varias terapias y me certifiqué como coach y he hecho varias certificaciones en coaching y las constelaciones han sido muy reveladoras, muy ok, reveladoras. O sea, no que el coaching no lo haya sido, porque sí, esto es un camino. Me ha dado muchísima, muchísima información. Pero el tema de las constelaciones y su base, que son los órdenes del amor, por ejemplo, que esa es otra forma de mirar de dónde vienen esas enfermedades. Las enfermedades aparecen por muchas razones dentro del contexto de las constelaciones familiares y yo lo anoté aquí. Mira, por ejemplo, otra de ok. las cosas es esconder nuestros dones. Mm, Y esas cosas suceden cuando perdemos fuerza. Y perdemos fuerza porque ocupamos lugares que no nos corresponden, por ejemplo. Entonces, Alba, ¿y cómo se ocupan lugares cuando ocupas el lugar de tu mamá? Eso es muy inconsciente. Entonces ocupas el lugar de tu mamá, entonces te crees la mamá, cuando, a ver, no, no, tu ujú, mamá es tu mamá, ella es la grande, ella llegó primero, dale lugar. Ese es uno. Cuando estamos, por ejemplo, también aliados con papá o con mamá, todos esos lugares que no nos corresponden nos quitan fuerza y no nos permiten. Mira, imagínate, eso, a ver, imagínate tú con un potencial enorme. Esto lo trabajamos con el chakra del sacro y ahí ok, conectamos. Entonces, mira, mira las constelaciones, cómo se van uniendo también con otras herramientas, ¿sí? ujú, Nuestro chakra sacro, que es nuestro punto energético donde está la creatividad, los sueños, ¿sí? Los ujú, emprendimientos. Entonces, tenemos ese chakra bloqueado, ¿por qué? Porque estamos ocupando lugares también que no nos corresponden, probablemente no hay fuerza. Entonces, claro, ese chakra está ahí revolcado. Entonces, ok, una cosa va con la otra. Podemos mirar en las constelaciones qué pasa que estás escondiendo esos dones, qué te ok, lo está impidiendo, dónde está ese bloqueo, por ejemplo. Aquí otra vez que puse, ocupar el lugar que no nos corresponde, dejar de cumplir compromisos también, ujú, no seguir nuestros sueños. Y no seguimos nuestros sueños normalmente es porque somos total, muy leales. total. Entonces, Es que todo eso que estás diciendo afecta directamente el cuerpo energético. mm, Y a mí me pasó una cosa muy simpática. Cuando yo estaba trabajando, mm, cuando estaba trabajando en clínica, todavía que yo no había empezado con nada de medicina funcional, pero ya había estudiado y yo decía, bueno, doy el salto, no doy el salto, doy el salto, no doy el salto. Y yo iba a renunciar y yo no, porque me daba susto, claro, estaba en una zona de confort, pasarme a la medicina funcional era trabajar ya independiente full. Y te ujú, digo que tenía una bola en la ingle. Y yo, mm, pero ¿de dónde? Y un día me dio por ponerme a meditar, me puse las manos ahí en mi ingle y yo decía, ¿qué pasa? Claro, ya es momento de dejar fluir, es momento de dejar fluir y ya tienes que dar el salto. Tranquila, todo va a estar bien. Yo dije, listo. Y es increíble porque pues me hice ecografía, pues como buena médica dije, yo no tengo que mirar qué es lo que tengo. claro, Entonces, claro. fue y me hice ecografía, efectivamente, era un ganglio que estaba inflamado, nada de infección, nada. Cuando di el salto, exactamente a la semana se desapareció. Entonces dije yo, wow. Y fue donde yo empecé a retar todo este tema de la ciencia y la espiritualidad, donde yo dije, pucha, esto tiene un fondo, pero bien interesante, bien interesante. Y por eso soy una apasionada por estos temas. A mí el tema, en algún momento yo creo que me va a dar la oportunidad de conocer un poquito más de constelaciones familiares, porque de verdad es, o sea, es comprender de dónde vienes, de toda tu historia. O sea, nosotros somos un lienzo lleno de historias que conocemos muchas, pero desconocemos un montón. Uf. Y no, y ni siquiera hay que conocerlas todas, Juanita, pero sí, es que, mira, la metáfora del árbol que se usa en las constelaciones familiares es literal, o sea, simbólicamente nosotros somos un árbol y un Ujú, árbol
o sea, la idea de un árbol es que dé buenos frutos, no solamente hojas, ¿sí? Correcto. Las hojas son podemos decir que las hojas son los talentos, que Ujú. ya se nos son dados por lo divino, por el Padre, por Dios. Pero los frutos salen cuando ponemos esos talentos al servicio, ¿cierto? Entonces, Sí. solo que eso no se logra, eso no es posible hasta que nosotros no tengamos unas raíces fuertes, y las raíces fuertes nos las dan nuestros ancestros. Ok. O sea, un árbol no da buenos frutos si no tiene raíces fuertes. Y si nosotros no vamos a mirar esa historia, entonces mucha gente dice, ay, pero ¿para qué me voy a poner a mirar la historia, la tragedia, la no sé qué? Para darle un lugar, punto, Mm. para honrar lo que se pudo hacer y lo que no se pudo hacer, Ok. para agradecer, porque también de ahí, es que no solamente no tenemos lealtades invisibles malucas, o tenemos o heredamos cosas malucas, no, heredamos Ujú. cosas muy potentes. Esta semana, por ejemplo, en el taller una personita decía, y es que yo me puse a ver y yo tenía todo esto de mi abuelo, pero era una persona que la tenía así como muy lejana, no era su papá, Ujú. era su papá, era de su papá. La tenía así como muy excluido en su vida, pero cuando empezó a hacer su trabajo Ujú. personal, empezó a ver lo bueno del papá, o sea, todas las cosas buenas Ujú. que ella había también como recibido. Entonces es muy bonito poder ver eso, porque no solo vemos las sombras para para poderles dar lugar y transformarlas en nosotros y para nuestros descendientes, sino también ver esos regalos que nos han entregado Ujú. y Ok. ponerlos al servicio. Y yo, y yo tengo otra pregunta. Por ejemplo, eso también sirve, o eso también, la constelación familiar también sirve cuando de pronto tú estás ocupando el lugar que no corresponde en tu matrimonio. Me explico, ¿sí? O sea, como cuando, o sea, tú quieres ser como el papá o la mamá de tu esposo o de tu esposo, ¿sí? Pero por supuesto, Ok. claro, es que todos esos son lugares que no nos corresponden, porque ese ya, en un matrimonio, ese ya es tu primer, ay, se me fue la palabra. Línea. Gracias, tu primera línea de familia. Y Ok. entonces cuando tú empiezas a ocupar el lugar por ejemplo, si yo ocupo el lugar de la mamá, Ujú. ¿qué fue lo que pasó conmigo? Por ejemplo, es que como yo soy divorciada, y como Ujú. yo vengo tanto, o sea, mejor dicho, Juanita, y todos los que están ahí, yo empiezo este proceso de conciencia cuando yo me divorcio, que fue mi quiebre más grande hasta el día de hoy. Bueno, o estamos pasando por otro, pero es diferente, pero en relaciones fue ese ¡puf! Ujú. Que me dijo, bueno, mamita, despierta, despierta, ¿qué está pasando aquí? Y empecé a tener mi proceso personal, y en el camino me doy cuenta de muchas cosas, pero entre ellas que los dos estábamos ocupando lugares que no nos correspondían. Yo, porque Ujú. es inconsciente, cuando nosotros entramos a una relación de pareja, normalmente cuando no hemos hecho un proceso personal, llegamos con todos esos vacíos y con todas esas heridas de infancia. ¿Para qué? Eso se ha traído, o sea, nos atraemos con nuestras parejas, ¡pluf! Inconscientemente, porque acuérdate que vinimos a evolucionar en el espíritu. Sí. Entonces, estas personas que vienen a nuestra vida son un instrumento divino para esa sanación, para mostrarnos directamente el espejo. ¡Plof! Mira lo que no has resuelto, toma. Y si lo Ujú. ves, maravilloso. Si no lo ves, no te preocupes, que se termina esa relación y te llega el próximo. Esto es así de Igualito. perfecto. Sí. Igualito hasta que tú lo veas. Un Ujú. poquito más fuerte cada vez hasta que lo ves. Pero entonces me doy cuenta que, claro, yo con mis vacíos, con mis heridas, toda la cosa, yo me caso muy joven. Yo me fui a vivir a Brasil con 21 años. Entonces, Sí. estábamos muy jóvenes los dos. Claro, entonces yo buscando un papá que además excluyo de mi vida por 12 años. Esto es que esta historia es una cosa muy hermosa, ¿sí? Entonces, tome para que lleve mi amor. Claro, entonces yo ocupando el papel de la hija y él el papel de un papá, y a veces también buscando una mamá. Imagínate este espelote.
O sea, ¿cómo Eso, fluye una relación así? O eso, sea, se sostuvo por mucho tiempo por otras razones, ¿cierto? Pero sí, cuando yo veo y miro atrás, yo digo, carajos, que se sostuvo mucho tiempo. Y hoy también lo entiendo, porque se sostuvo, porque nuestro hijo tenía que ser de los dos. ¿Me hago entender? ok, Que sí, nosotros sí, tuvimos nuestro hijo hermoso 9 años después. ok. Tenía que salir, o sea, iban a ser a través de ustedes dos. Punto. Sí, claro, tenía que ser, eso era, no podía Ok, ser de otro. eso es interesante también. Porque es que mira, o sea, todo está relacionado. Por eso yo digo, la ciencia y la espiritualidad nos han dicho que son dos cosas separadas, pero son dos cosas que tienen muchísima relación. Porque mira, si tú estás, por ejemplo, en una relación de ese tipo, tu relación no es una relación sana, ¿sí? Y al no ser una relación sana, vas a estar estresada, vas a estar preocupada, vas a estar ansiosa, se va a subir el cortisol, vas a empezar a funcionar mal, tu cerebro funciona mal, se te daña toda la flora intestinal y empiezan a salir un montón de cosas. Así es. Entonces, sí hay una relación importante, sí hay una relación importante y es entender también, eso me parece súper lindo, o sea, qué rico que tú, o antes de venir a este plano, tú escogiste cuáles eran los retos que tú ibas a tener, pero también estás ocupando de pronto un lugar que no te corresponde. Y el ocupar el lugar que te corresponda va a permitir que tu vida fluya mejor en todos los aspectos, ¿sí? Exactamente. Entonces es como ordenarse, lo dices súper bien, es como ordenarse en el lugar donde te corresponda y con las emociones que te permitan fluir con todas las cosas que tienes a tu alrededor. O sea, y es que la vida es, o sea, tiene momentos muy retadores, tiene situaciones complejas, pero con este tipo de herramientas, yo creo que uno la puede hacer mucho más, sí, mucho más fluida, mucho más rica, saber qué regalos también te regalaron, porque es que un don también puede ser un regalo que te hayan dado. Y tú Claro. no los has querido entregar de pronto por miedo o por algo, ¿cierto? Y yo también soy una convencida de que tú estás ahí, o sea, tú estás aquí por una razón muy importante. Y son tus dones que debes entregarle al mundo. Son diferentes dones que tenemos, pero ese don se te dio para ser entregado, ¿cierto? No para que te quedes con él. Sí, eso es como la parábola de las monedas, tal cual. A todos se nos dieron unas moneditas, pero a veces no las logramos ver, a veces no tenemos esa fuerza. Entonces, por eso, desde el pensamiento sistémico, la base de las constelaciones familiares es muy bonita. Yo estoy enamorada de verdad de los órdenes del amor, porque una de las cosas que miramos es esto, o sea, cuando yo ocupo lugares que no me corresponden, yo pierdo fuerza. Imagínate. ¿Fuerza para qué? Fuerza para todo. Vital, fuerza vital, es que es tu energía. Vital, exactamente. Entonces pierdo Así fuerza para ir atrás de mis sueños, porque estoy mirando atrás, estoy mirando para todas partes, menos para donde es necesito mirar. cuando- Entonces, por eso esta herramienta nos permite eso, ordenarnos, no es de la noche a la mañana, vuelvo y digo, no es una cosa mágica, esto se requiere de mucho amor, de mucha gentileza, de saber lo que les decía ahora, que no es en el tiempo de nosotros, sino en el tiempo del alma, y el tiempo del alma es único. Porque aquí la Total, gente me total. dice, pero es que a fulanito le sirvió tanto, no sé qué, y sí, a ti también te va a servir si tú te ocupas, te haces autorresponsable, porque además eso es tan bonito, porque cuando empezamos con esto, pero cuándo, esa es la pregunta del niño. Claro. Pero, ¿Cuándo ¿mamá, llegamos? cuándo? ¿Cuándo Mami, llegamos? cuando ya llegamos, cuando ya No, llegamos, ya llegamos, exactamente. ya llegamos. Entonces, ese, Sí. por ejemplo, es otro lugar que ocupamos muchísimo, y cuando estamos parados en el lugar del niño, pues no vamos a avanzar, o sea, no hay cómo, porque el niño no, el niño necesita ser cuidado. Entonces, también eso es otra cosa que cuesta, porque queremos que la cosa sea muy así, como los niños, rápido, Ujú. fácil y masticadito. No, necesitamos estar en el lugar de los adultos, de ser autorresponsables, de tomar decisiones, porque eso es otra cosa. Cuando tú ves o sea, tú constelas, te das cuenta de algo. Bueno, vamos a mirar con lo que hay,
con la fuerza que tienes, con las herramientas que tienes hasta ahora, ¿de qué te vas a ocupar? Con esto que te diste cuenta. Y ahí yo no puedo hacer la tarea, correcto. eres tú, ¿sí? Pero eso a muchas personas les cuesta justamente porque no están todavía paraditos en el lugar del adulto y cuesta, eso cuesta. Sí, total, totalmente de acuerdo. No, y es algo que sí, a veces, y bueno, y mirarlo desde ahí es cuando nos comportamos como niños, porque todo lo queremos ya, ya. Mira que cuando uno está chiquito y llega a un restaurante, uno, ay, cuando me traen la comida y cuando llega y cuando nos vamos y cuando llegamos y todo es ya, 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 Todo ya. ya, ya. ¿Cierto? Y el tema de la autorresponsabilidad me gustó mucho porque em, en estos días puse un post de ser autorresponsable de mis decisiones, de mis, eh, o sea, de mi responsabilidad, pero con respecto a mí mismo, Ujú, ¿no? De ujú. identificar y entender que soy yo el que debo cambiar, soy yo el que debo mirar para un lado, mirar para el otro, o si yo debo poner esos límites que a veces son difíciles de poner, pero los debo colocar para poder darme mi lugar, ¿cierto? Ujú. Entonces, mira que, por ejemplo, esa parte de los límites a uno lo pone coloradito también un ratico, pues porque es una situación que uno dice, pues pucha, sí, no, pero cuando uno los pone, se siente que la energía sube, que recupero mi energía, porque Así eso a es. veces es un hueco por el que se escapa la energía y cuando yo logro hacer eso, simplemente me siento, mi autoestima sube, me siento, no sé, es una sensación muy, muy, muy tesa. Y todas esas cosas que salen o sea, cuando uno hace la constelación y son las cosas que uno tiene que trabajar, es lo que le genera a uno otra vez esa energía vital que yo no lo había visto así. Inclusive Te que empodera, esa era la empoder- palabra, te empodera. es que empoderarte para mí el empoderamiento, porque muchas personas lo malinterpretan con, y mucho más con el femenino, como más, como con el feminismo, y esto no tiene nada que ver. Para mí, empoderarse es asumir mi responsabilidad de que, de todo, mijita, de todo, no hay responsables afuera. Si las personas abusan es porque tú no has puesto límite. Entonces es como, y eso cuesta, porque es más fácil poner, pues es más fácil buscar responsables allá que mirar, a ver, yo que no he resuelto en mí, yo donde no he dicho que no, ¿sí? Entonces, hay que salir un poquito del facilismo y sí, hacernos autorresponsables es crecer, y crecer duele, y hay personas que les cuesta, pero, pero sí, esa es la tarea, esa es siempre la invitación. Aprender a decir no, no, también. Pero Exacto. o sea, son muchas cosas que aquí nos podríamos quedar toda la noche, poniendo ejemplos de ese tipo. Sí, hay que mirar, por ejemplo, también nuestro niño interior. Para mí es en la terapia eso es vital. Mirar a nuestro niño interior porque mira que nos paramos mucho en ese papel y eso es un papel que nos quita total fuerza. Mira, por ejemplo, un niño, conectándolo con el tema de la salud. Un niño Ujú. empieza a cuidar su salud. No, un niño lo que piensa más es en comer gomitas, chocolatinas y todo lo demás. Sí me hago entender, o sea, él no piensa en que, y si me tiro de allá, ¿qué pasa? No. Lo que también tiene su luz, ¿cierto? Porque ellos también nos invitan como al momento presente, cuando, pero Ujú, ya, sí, pero hay que saber cómo discernir eso, ¿cierto? Pero un ujú. niño no cuida de su salud, un niño no cuida de sus finanzas, o sea, es un niño que va a cuidarte que un niño no hace dinero, un niño no multiplica dinero, un niño no administra, no. Entonces, por eso también hay que ir a cuidar de ese papel psicológico que está ahí tan latente para Ujú. poder también ordenarnos. Súper. Súper, no sé, vamos a, si alguien quiere hacer alguna pregunta, Ah, sí. aprovechen que nos tienen aquí a las 2, o sea que si quieren alguna pregunta, la pueden poner en el chat
y las respondemos. Ay, se Mientras nos fue este tanto, tiempo tan rápido, tan rico. es que conversar, cuando conversamos las dos, el tiempo, y eso pues que no hemos profundizado mucho, pero ojalá los podamos invitar alguna vez a otro cafecito para que nos sentemos a conversar, porque es que de verdad que son conversaciones bien profundas. Bueno, y aprovecho mientras hacen alguna pregunta a las personas que quieran, los queremos invitar porque a raíz de que nos conocimos, a raíz de que hicimos un clic tan bonito, creamos una masterclass juntas que la vamos a quitar el 18 de mayo en Medellín. Yo les voy a dejar la información aquí en el Instagram para que se inscriban. Vamos a aprender a reconocer todo eso que nos afecta el cuerpo emocional, el cuerpo físico, el cuerpo espiritual, y nos va a ayudar a conectarnos muchísimo con nosotros para poder identificar, para poder reconocer, para poder volver consciente muchas de las cosas que no vemos y no las podemos trabajar ni las podemos transformar, como estaba diciendo ahorita Alba. No sé si tú quieras decir algo. No, pues creo que es una invitación maravillosa para quienes estén aquí en Medellín y que aprovechen que tú vienes desde Canadá, qué rico. Porque va a ser un espacio, la verdad, que va a ser movilizador, pero claramente cuando hay movimiento interno también hay transformación. Así no se vea instantáneamente, porque es como el efecto de las constelaciones, eso no es el mismo día. Entonces, tal cual, vamos a trabajar muy, muy profundo, vamos a entregar herramientas para que las puedan aplicar, porque esa es la idea. Ujú. Y bueno, unos regalos maravillosos también que tenemos ahí como sorpresa, qué rico que puedan estar en un lugar muy especial, que va a ser en Santa Elena, en realidad no va a ser en Medellín, Medellín, sino que va a ser en En Santa Santa Elena. Elena, es un lugar Sí, muy va a ser muy bello. bonito. Entonces, bueno, no tienen preguntas en esta noche. Si tienen preguntas, nos las puedes dejar este en vivo va a quedar guardadito y si tienen alguna pregunta la pueden poner ahí en el chat y la respondemos pues en los días siguientes. Bueno, Alba, te Perfecto. agradezco mucho por haberme acompañado el día de hoy en Cafecito con Juanita. Ay, Gracias por darnos toda esa información, de verdad que es súper valiosa. Y bueno, ya casi nos vemos. ay, sí, a ti con mucho amor y muchas gracias a ti por la invitación. Me sentí muy honrada de ser la primera en tu segunda temporada o tercera, yo no sé cuál temporada es, pero qué rico y que lo sigas haciendo porque estos espacios son muy nutricios para el espíritu, para todo. Ah, de acuerdo. Te mando un beso muy Un grande, beso un para abrazo todos virtual y nos y un vemos beso para dentro todos de y poquito. gracias. Chao, Chao, gracias a chao. todos por haberse unido hoy. Chao, chao, cuídense.